Y vamos a dar inicio a nuestras conferencias que tenemos programadas para la mañana, el día de hoy. Tenemos al doctor Arturo Birne de Colombia. Él nos va a hablar sobre la aplicación de las ciencias ómicas, la epigenética, que es un tema que está bastante estudiado en estos días. Lo recibimos con un fuerte aplauso al doctor. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, pues me es un honor abrir el Congreso y introducirnos a esta temática de lo que va a ser el día de la mañana, que es la temática de las ciencias ómicas y particularmente el tema específico o el tema particular de la epigenética. Y es que cuando hablamos, desde el punto de vista de la historia, cuando hablamos de epigenética, sabemos que es un término que fue acuñado por este personaje, este biólogo Conrad Waddington en Inglaterra, por allá en los años de 1942. O sea que si ustedes miran o se dan cuenta, realmente este concepto de la epigenética no es tan nuevo, solamente de que, por así decirlo, pasó un tiempo durmiendo y solamente ha sido prácticamente en los últimos 10 o 15 años donde la investigación epigenética indudablemente ha aumentado de una manera considerable. ¿Cómo podríamos definir la epigenética? Se trata ante todo de cambios heredables en los patrones de expresión génica que ocurren sin cambios en la secuencia primaria del ADN. O sea, la secuencia primaria continúa igual, pero la posibilidad o la capacidad para la expresión del gen es indudablemente lo que aquí va a ocurrir o lo que aquí va a cambiar. El cambio de la expresión, y por lo tanto podemos hablar de epigenética positiva o epigenética negativa, porque la expresión génica puede ser hacia la salud o la expresión génica puede ser hacia la enfermedad, dependiendo indudablemente de cuáles sean los distintos factores epigenéticos que están aquí actuando. Pero estos cambios son suficientes para regular el patrón de expresión génica. Entonces la epigenética regula el patrón de la expresión génica, pero no modifica para nada el ADN primario de la persona. Y recientemente, a partir del 2009, se empezó a hablar de que dentro de la definición de la epigenética podríamos incluir los cambios transitorios. Esto es muy interesante porque hoy día estamos diciendo que los genes pueden ser prendidos o pueden ser apagados. Es decir, que si yo tengo una situación de patología donde entonces un gen se prendió y me está generando una enfermedad, yo puedo silenciarlo, yo puedo apagarlo. O viceversa, yo puedo activar genes, por ejemplo, para favorecer la recuperación de situaciones de enfermedad. Entonces, esto es bien interesante porque el concepto de la epigenética dentro o en las enfermedades humanas cada vez cobra mayor interés. Por otro lado, hay que saber que la epigenética es fundamental en el desarrollo y la diferenciación. Sabemos que todas las células del cuerpo tienen el mismo ADN. Por lo tanto, nos podríamos preguntar, ¿y qué hizo que una célula se convirtiera en enterocito o en célula de cabello o de piel o de páncreas o de hueso? Es básicamente la influencia epigenética que ocurre. Y evidentemente esto es muy importante porque pueden diferenciarse las células en una multiplicidad grande de tipos celulares dependiendo principalmente de las influencias epigenéticas. Y fíjense que ahora se está hablando de los primeros 1000 días, de la vida de los seres humanos como los que van a determinar lo que va a ser su futuro en adelante, que incluye, los 1000 días incluyen desde el momento de la concepción, todo lo que ocurre intrauterinamente, el momento del parto, que es absolutamente fundamental porque no es lo mismo nacer por cesárea que nacer por parto natural, y finalmente todo lo que sigue ocurriendo hasta que el niño cumple los 2 primeros años de edad. Entonces ese concepto epigenético de los 1000 días puede determinar lo que va a ser el futuro de esta persona a lo largo de los años. Y por lo tanto, esto es el concepto de plasticidad fenotípica y que nos lleva entonces a entender que las células se pueden convertir en células saludables, pueden evolucionar y que si hubo las cosas correctas durante la gestación y en los primeros años de vida, ese niño va a tener una plasticidad de tipo fenotípica que permite que tenga un organismo sano. Pero de la misma manera podría estar la epigenética asociada indudablemente a las situaciones de las enfermedades humanas, que es un punto clave y fundamental.
Allí entonces empezaríamos a considerar o a entender el concepto de epigenética negativa, es decir, factores epigenéticos negativos que pueden favorecer la disfunción celular. Un ejemplo típico es la glucosa. El exceso de la glucosa lleva a la disfunción del endotelio. Entonces los estudios que se han hecho in vitro han demostrado cómo cuando tenemos altos niveles de glucosa sanguínea circulante afectamos las células progenitoras del endotelio, y por lo tanto podríamos darnos cuenta de que esto de comer azúcar y esto de comer excesos de alimentos con carbohidratos de alta carga glicémica afectaría desde la epigenética la función vascular. Por otra parte, nos queda una evidencia muy clara que sugiere cómo los mecanismos epigenéticos están claramente asociados o claramente relacionados con el desarrollo de lo que sería la inflamación crónica. Los mecanismos epigenéticos pueden modular la expresión de citoquinas inflamatorias como el tumoral necrosis factor alfa o otra serie de interleuquinas, sobre todo, por ejemplo, pueden ser las interleuquinas TH1, que indudablemente están favoreciendo o manteniendo estados inflamatorios agudos, y que por lo tanto eso explicaría cómo ciertas situaciones que producen polarización TH1 o TH2 nos podrían estar llevando a situaciones agudas o a situaciones de tipo crónico como consecuencia casi siempre de factores que están relacionados o unidos al estilo de vida. También puede actuar sobre genes supresores de tumores, por ejemplo, puede actuar sobre oncogenes, y la epigenética hoy día está jugando, como veremos más adelante, un papel clave y definitivo en lo que es, por ejemplo, la enfermedad tumoral. Además, puede activar por vía autocrina o por vía paracrina los factores de transcripción, como por ejemplo el factor nuclear kappa beta, que bien sabemos está directamente relacionado o asociado al proceso inflamatorio. Portela y Steller en el 2010 nos hablaron entonces de que la importancia del epigenoma en la patogenia de las enfermedades podría ser tan importante como las mutaciones genéticas tradicionales. Y entonces ese concepto de modificaciones epigenéticas a favor de la salud o a favor de la enfermedad, desgraciadamente, como la medicina convencional no le presta tanta importancia al estilo de vida, casi todas las publicaciones que hay son epigenética y enfermedad. Y más vale, hay muy poquitas que hablen de epigenética y salud. Es decir, haga una buena alimentación, haga ejercicio, controle el estrés, cuide el medio ambiente, 4 factores epigenéticos positivos y estará saludable. Pero de eso encontramos muy poco. Casi todo lo que encontramos está hablando de la epigenética y la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que con esas moléculas producidas constitutivamente por células que se encuentran en estado de su microambiente en inflamación crónica, se pueden desarrollar enfermedades tan importantes como, por ejemplo, los trastornos autoinmunes, o como, por ejemplo, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o podría ser un punto crítico en la aparición de las enfermedades neurodegenerativas, al igual que podría estar también asociado al cáncer. Entonces, esto nos muestra cómo, indudablemente, estar bajo situación de inflamación de tipo crónico, generando una marea citoquímica y una marea molecular proinflamatoria, indudablemente es un factor que nos va a llevar a la aparición de muchas enfermedades. Así que los cambios epigenéticos, junto con las anormalidades genéticas inducidas por la enfermedad inflamatoria crónica, y recuérdense que ayer cuando hablábamos del tema del cáncer pudimos llamar la atención de cómo los cánceres se montan sobre la inflamación, y que ese fue un concepto de Virchow hace ya muchísimo tiempo y que cada vez ahora se retoma nuevamente, porque finalmente esta situación, estas moléculas del mar inflamatorio son las que conducen a la génesis, a la progresión y posiblemente a la metástasis tumoral. De forma tal que el cáncer es la manifestación y la modificación tanto de factores genéticos como epigenéticos. Pero aquí tal vez lo que más nos interesaría entender es que hoy día se está relacionando más el cáncer hacia la epigenética, es decir, estamos diciendo, el cáncer es solo 10 a 15% genético y en cambio puede ser entre 75 a 80% epigenético. Por lo tanto, eso nos llevaría a la necesidad de un cambio del paradigma en la concepción oncológica, en el sentido de que lo que yo tengo que es ahora mirar esa inmensa posibilidad de la prevención del cáncer simplemente a partir del manejo y el silenciamiento de genes y la actividad que yo puedo hacer sobre el genoma,
y la expresión del genoma simplemente con estilos de vida correctos. Entonces, este concepto que ya empieza a hablar de terapia epigenética, pues es muy interesante porque por primera vez, y lo verán al final de mi charla, encontramos entonces como la alimentación y muy particularmente una inmensa cantidad de moléculas presentes en los compuestos fitoterapéuticos pueden ser realmente los que nos van a dar el valor terapéutico epigenético que es muy importante de considerar. Virchow, entonces recuerden, postuló que la inflamación resulta de la irritación constante que conduce al desarrollo de las enfermedades de tipo crónicas, incluyendo el cáncer. Y esto permaneció allí en el silencio de los escritos, fue retomado en la Universidad de Harvard por Borak en 1986, y a partir de ese momento se dice back to Virchow, regresar a Virchow, ¿no es cierto? Regresar a darle importancia a la inflamación en el desarrollo no solo del cáncer, sino de las enfermedades de tipo crónico. Por lo tanto, Virchow fue el primero que vinculó la inflamación con el cáncer, con la aterosclerosis, con la diabetes, con la artritis, con la obesidad, con la alergia y con una inmensa cantidad de enfermedades crónicas. O sea, eso realmente es bien importante de tenerlo en cuenta, y la contribución de Rudolf Virchow, como se publica, por ejemplo, en este Journal de Nefrología del 2006, nos hace entonces empezar a mirar y a pensar que tenemos que estar muy atentos realmente es a los factores epigenéticos negativos de la persona. Y que ayer cuando hablaba, por ejemplo, de la importancia del exposoma, pues entonces eso nos lleva a que nuestra anamnesis en el momento en que hacemos la historia clínica va a estar claramente dirigida al manejo del exposoma, es decir, cuáles son los factores del exposoma negativo de este paciente que seguramente lo están enfermando. Así que, si pensamos en mediadores inflamatorios como citoquinas, quimiosinas, prostaglandinas, óxido nítrico, leucotrienos, pues estas moléculas, sabemos, tienen la posibilidad de interrumpir cascadas de señalización normales dentro de la célula. Se alteran las pathways moleculares, lo cual indudablemente contribuye al desarrollo de enfermedades crónicas muy diversas, lógicamente, entre ellas el cáncer. Así que estos puntos tan importantes de cómo la oxidación y cómo la toxicidad y cómo todos estos factores juegan un papel determinante y cómo la quimioprevención estaría orientado. Yo no usaría, como en este paper, la palabra antiinflamatoria, yo sí usaría preferiblemente la palabra modulación de inflamación, que realmente es hacia donde nos debemos de mover, porque indudablemente la inflamación es una respuesta normal del cuerpo. La inflamación es una respuesta benéfica del cuerpo que solamente se está saliendo de su contexto fisiológico y se está moviendo hacia su contexto patológico. Porque es que ya en los últimos años, Nathan y colaboradores en la Universidad de Cornell, por ejemplo, nos hablan de inflamación fisiológica benéfica. Porque para nosotros, cuando salimos de la universidad, salimos con la idea de que la inflamación era patológica, que la inflamación era mala. No, la inflamación es buena. Lo malo es cuando la inflamación deja de ser fisiológica y se convierte en crónica o, lo peor, en silenciosa o mínima persistente, que es lo que nos está matando en el mundo actual. Así que sabemos que la respuesta primaria de defensa es la activación del sistema inmune después de una lesión. Esto indudablemente lleva al reclutamiento de células circulantes como macrófagos, monocitos, linfocitos, neutrófilos y leucocitos. Y todas estas células, ¿qué hacen? Segregar moléculas de señalización. Moléculas que van a decir entonces que se produzca la inflamación de tal manera o que se produzca ahora. Y aquí viene el famoso concepto de la resoleómica que fue presentada por el profesor Carl Nathan en Harvard, Charles Serhan en Harvard hace un tiempo arrancó con el concepto de resoleómica, es decir, moléculas para la resolución de la inflamación. Habíamos estado casi 60 años dedicados a estudiar solo las moléculas que producían inflamación y no nos habíamos dado cuenta de que había mediadores lipídicos, lipoxinas, maricinas, neuroprotectinas, etcétera, moléculas producidas por el propio cuerpo que son antiinflamatorias. O sea, el cuerpo estaba diseñado para montar y desmontar la inflamación. ¿Pero por qué no estábamos pudiendo desmontar la inflamación? Porque todas las moléculas moduladoras de la inflamación son lipídico-dependientes, son EPA-dependientes y DHA-dependientes. Y tristemente, hoy día los seres humanos tienen altísimos niveles de omega 6, bajísimos niveles de omega 3, y en esas condiciones es imposible que ocurra la resoleómica normal. Y eso es clave para poderlo entonces entender. Así que, si hay mucha inflamación,
hay muchas formas agresivas a la vez, entonces se produce una cantidad excesiva de moléculas proinflamatorias que superan de manera importante, superan con creces ¿a quién? A las moléculas moduladoras, a las moléculas que el propio cuerpo produce para controlar la inflamación. Entonces, indudablemente, ¿qué ocurre? Tengo demasiadas moléculas proinflamatorias y muy pocas moléculas de resolución. Entonces, la inflamación se vuelve crónica, es lo lógico. Pero es que, claro, si yo tengo problemas con la comida, problemas con el estrés, problemas con el medio ambiente, problemas con virus, problemas con bacterias, pues tengo toda una inmensa cantidad de especies reactivas de oxígeno, interleuquinas, factores inducibles de hipoxia, ciclooxigenasa, metaloproteinasas, es decir, toda esta cantidad de moléculas. Y aquí tengo indudablemente dos posibilidades. O me muevo hacia la inflamación aguda, que miren es inflamación terapéutica, o sea, ya papers como este publicado en Biochemical Pharmacology me está hablando de inflamación terapéutica. Acá reconocemos el papel importante de la inflamación en la resolución de la enfermedad, pero me puedo mover a la inflamación crónica con problemas tumorales, problemas proliferativos, problemas invasivos, problemas de angiogénesis, de metástasis, de quimioresistencia y de radioresistencia. Claro, este paper está orientado al cáncer, pero aquí podríamos poner problemas cardiovasculares o podríamos poner problemas inmunológicos. O sea, lo que yo pongo aquí para hablar de patológica, de inflamación patológica, podría estar perfectamente en asociación o en relación a las distintas especialidades en que hemos dividido la medicina. Entonces, el punto crítico es la cantidad de moléculas que indudablemente están haciendo que la inflamación se convierta indudablemente en un problema de tipo crónico. Y esto de inflamación y cáncer, que dicen qué tan caliente es la correlación, pues este paper nos demuestra que evidentemente, si no somos atentos en la modulación de procesos inflamatorios y permitimos que en nuestro cuerpo haya procesos inflamatorios crónicos persistentes, eso nos está conduciendo tristemente no solamente hacia el camino del cáncer, hacia el camino de las enfermedades crónico-degenerativas. Y es que aquí tenemos que mirar el concepto del nucleosoma. El ADN, que sería esta lineecita naranja, se envuelve alrededor de un octómero de histonas centrales, H2A, H2B, H3, H4, que constituyen la unidad fundamental de la cromatina y que la conocemos como el nucleosoma. Entonces fíjense cómo aquí viene el ADN envuelto en estos que son los nucleosomas que se linkean a través del propio ADN con otro nucleosoma, y así sucesivamente ustedes pueden ir teniendo como un rosario, esto casi uno lo miraría de lejos como un rosario, de nucleosomas que están entonces conectados. Así que modificaciones post-transduccionales en las colas de las histonas pueden llevar, por ejemplo, a procesos como la metilación de la citosina del ADN, que determina la accesibilidad a la cromatina para poderla cambiar y la capacidad entonces de los factores de transcripción para unirse y iniciar la expresión génica. Entonces fíjense que aquí es una cosa tan interesante cómo es de inteligente la naturaleza, que miren cómo para apagar no se necesita mucho, pero para prender se necesita bastante. O sea, que necesitaríamos indudablemente demasiados estímulos y tenemos que estar haciéndolo demasiado mal, y es lo que estamos haciendo, porque ya vimos el estrés, la comida mala, o sea, tantas cosas produciendo una cascada de moléculas disregulantes de tipo proinflamatorio permanente que terminan entonces en estos modelos de activación de histonas que indudablemente nos muestran cómo es de complejo el lenguaje de la regulación de la cromatina durante los procesos de transcripción y cómo indudablemente la naturaleza ha sido maravillosamente inteligente ayudándonos a que todo esto funcione correctamente. Pero es que, ¿qué es lo que pasa? Que las marcas de la cromatina son inestables. Las marcas de la cromatina cambian rápidamente en respuesta a cualquier estímulo del entorno. Por lo tanto, así como una comida chatarra, como una comida basura, podría estar iniciando un desorden proinflamatorio, también un ayuno terapéutico o una dieta alcalina o una dieta paleo o una cetogénica o cualquiera de las múltiples posibilidades dietéticas que hoy día tenemos podrían apagar la inflamación. O sea, yo puedo prender la inflamación y puedo apagar la inflamación, y estos son procesos que cambian rápidamente, casi en 48 o 72 horas, cuando tú indudablemente entras a hacer una corrección dietética o una corrección de estilo
estilo de vida en el paciente. Y este concepto de la persistencia de las marcas epigenéticas es muy interesante que nosotros la tengamos en cuenta, porque si por ejemplo yo tuviera una alteración en una sola célula, que es este asterisco verde, entonces eso no calificaría como de calidad epigenética porque no es heredable, no pasa a los demás. En cambio, cambios mutacionales pueden ser transmitidos, por ejemplo, y de esa manera pasar de generación en generación. Entonces, el punto importante es que el cambio epigenético tiene que ser transmisible, y esto es lo que Chilton hablaba de transgeneracional, epigenética transgeneracional. O sea, yo puedo estar estresando de alguna manera situaciones patológicas que vienen de mis padres, de mis abuelos, de mis abuelos. Y por ahí decía, es una cosa muy interesante, y miren esto tan crítico. Se estudiaron cambios epigenéticos y se podía observar que duraban hasta 7 generaciones. Y entonces ustedes dicen, ¿pagaréis el pecado por 7 generaciones? ¿De dónde sacaron ese dato? ¿Es cierto? ¿Cómo es que en el Corán, en la Biblia o en los libros sagrados te dicen que pagaréis el pecado por 7 generaciones y los investigadores demuestran que son 7 generaciones en las cuales yo puedo estar marcado epigenéticamente? Entonces, eso es muy importante porque, claro, yo conozco posiblemente las enfermedades de mis padres, algo de las enfermedades de mis abuelos, pero hay 5 generaciones detrás que yo no sé nada. Y como dicen chistes, alguna tataraputa tuvimos en la vida. Querría decir que yo puedo estar arrastrando información epigenética de muchas generaciones atrás. Hoy día, con las ciencias ómicas, yo puedo entonces darme cuenta, y el examen ni siquiera es costoso, vale $300, y es un examen que te lee todo el ADN y te dice de una vez cuáles son tus predisposiciones. Lo que pasa es que cuando uno abre el sobre, está como a punto de terrorífico, porque encontrarse una ELA allí, pues no sería indudablemente una información que yo quisiera tener activa en mi genoma, pero que al mismo tiempo me puede dar la posibilidad de actuar preventivamente antes de que esa enfermedad que yo tengo ahí marcada pudiera indudablemente expresarse. Entonces, este concepto de las percepciones de la epigenética nos llevan a mirar la importancia de lo que esto puede significar. Y además, como dice Bruce Lipton en su precioso libro de la toma de conciencia, dice, nosotros somos responsables de lo que va a pasar en nuestros nietos y en nuestros bisnietos y en nuestros tataranietos. O sea, yo marco 7 generaciones para allá. Y si a eso le sumamos toda la porquería del medio ambiente y de la dieta y de los McDonald's y las Coca-Colas y toda la cosa, pues indudablemente no está tan fácil la situación actual. ¿Por qué? Porque cualquier cambio permanente en el ADN puede conducir al desarrollo o de órganos defectuosos o puede conducir al desarrollo de enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas de alto sufrimiento para los seres humanos. ¿Esto por qué? ¿Cómo se da? Ocurre en sitios específicos de dinucleótidos a lo largo del genoma, por ejemplo la citosina 5-guanidina, que la podemos ver aquí, o las que se llaman las islas CPG. El 40% de los genes contienen islas ricas en CPG. ¿Y qué son las islas CPG? Pues simplemente que P indica que citosina y guanidina están conectados por un enlace fosfodiéster. Entonces nosotros tenemos o estas posibilidades aquí o estas posibilidades allí, que es donde se van a producir indudablemente los fenómenos epigenéticos que van a llevar a la expresión o a la aparición de las enfermedades. Así que las islas CPG se ubican ¿dónde? Alrededor de los promotores de los genes de mantenimiento. Por lo tanto, son esenciales en las funciones celulares. Y cada que yo estoy generando alteraciones epigenéticas aquí, pueden ser, si son de las malas, el que yo estoy preparando y moviendo mi vida hacia la enfermedad. Si son de las buenas, me puedo estar ayudando a prevenir o a recuperarme de una enfermedad que ya indudablemente pueda tener allí. Así que hasta el 70-80% de todos los dinucleótidos CPG en el genoma están metilados.
tal como se ha publicado, y esa metilación de los patrones del ADN serían los que determinan esa memoria epigenética que le voy a transmitir a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos y de ahí para adelante 7 veces. Entonces, ese es un punto importante de nosotros entender, porque la regulación epigenética de la expresión de los genes, por ejemplo, en el caso de la inducción de estados inflamatorios crónicos persistentes, van a tener relevancia en prácticamente todas las enfermedades comunes a las cuales nos estamos enfrentando. Porque hoy día se habla de metilación aberrante del ADN, la cual aparece en la inflamación crónica, la cual está muy asociada a los virus, porque es que acuérdense que mientras las bacterias son extracelulares, los virus son intracelulares, y ese es el punto en el cual sabemos cómo el virus mete su información genética e impacta sobre el hospedero. Y finalmente, pues indudablemente la situación del cáncer. Entonces fíjense, por ejemplo, un estado de hipermetilación producida por el dieldrin y el paraquat. Los agroquímicos son un desastre en el planeta, porque inducen fácilmente, como vemos aquí en la gráfica, activación aberrante de genes como consecuencia del impacto epigenético negativo que estos químicos que usamos a diario están pudiendo realizar y tener. Por lo tanto, el patrón de metilación del ADN es un marcador molecular importantísimo para el diagnóstico temprano del cáncer. Y hoy día, cuando ya podemos indudablemente con las ciencias ómicas medir o testar este tipo de cosas, y que hoy día prácticamente esto se ha vuelto muy barato. Ustedes por $120 tienen un screening de nutrigenómica completo, donde ustedes pueden entonces saber qué alimentos sí y qué alimentos no, por darles una idea. O sea que eso ya puede estar más o menos al acceso general de la gente. Porque miren lo que pasa, aquí tengo la piel normal, y aquí tengo el papiloma, el carcinoma epidermoide o el carcinoma fusocelular, ¿cierto? Entonces fíjense cómo evidentemente va disminuyendo de manera progresiva la condición y van aumentando las metilaciones de las islas CpG, o se van alterando las histonas, por ejemplo, los patrones de metilación y modificación de histonas. Entonces, a medida que me muevo del estado de normalidad hacia el estado patológico, cada vez voy encontrando situaciones de patrones de alteración epigenética más evidentes en los organismos. Y miren, por ejemplo, cómo el diagnóstico temprano puede ser simplemente con la detección de las islas CpG y con la mirada de hipermetilación biológica en los fluidos o en la sangre, que me estaría dando, por ejemplo, el GSTP1, que si está en la orina ya me está diciendo que me muevo para el cáncer de próstata. El pronóstico, la hipermetilación específica de genes, por ejemplo, como hoy día tenemos el whole DNA metiloma, o sea, yo puedo hacer un análisis de mi metiloma, yo puedo saber cuántos genes están metilados, y eso es muy importante porque ese perfil de metiloma me va a permitir entonces predecir que si hay una hipermetilación en las islas CpG, ese será un marcador responsable para que, por ejemplo, la quimioterapia o la terapia con hormonas o la terapia de cáncer no funcione, y que por lo tanto hoy día nosotros ya lo estamos haciendo en la clínica, no es tan barato, cuesta alrededor de $400, $450, que es al paciente con cáncer poderle hacer un estudio que permita que yo le pueda decir si esa quimioterapia que le van a poner funciona o no funciona. Eso es muy bueno, ¿por qué? Porque si a mí me ponen una quimioterapia que funcione, bueno, costo-beneficio, hay una ventaja. Pero si a mí me ponen una quimioterapia que no funciona, lo único que están haciendo es envenenándome. Porque no me sirve para nada, pero los efectos de la quimio me van a hacer acción destructiva. Entonces eso es muy importante desde lo que la ciencia ómica nos está entregando. Y finalmente yo puedo hacer el seguimiento con la detección de las hipermetilaciones de las islas CpG en los fluidos biológicos y darme cuenta, por ejemplo, si el P15 está metilado en el caso, por ejemplo, de una leucemia mieloide aguda. Entonces, hoy día, esto se está abriendo realmente como un espectro de posibilidades hiper mega interesantísimas en cuanto al manejo de nuestros pacientes. Y la epigenética en cáncer, esto es una publicación del New England Journal of Medicine, nos muestra entonces los valores que eso va a tener para el tratamiento de los pacientes. Así que, estas modificaciones epigenéticas de la cromatina y del ADN pueden tener varias posibilidades.
ser reconocidos como adaptativos o expresivos, es decir, pueden permitir un mecanismo de adaptación o un mecanismo de expresión o pueden llevar a la creación de factores supresores para el control de la expresión de la transcripción génica. Por lo tanto, volvemos al punto, epigenética positiva, epigenética negativa. Entonces hay que venderle al paciente la idea del concepto de la epigenética, en formas, palabras simples, sencillas, enseñarle qué es esto de la epigenética, decirle que si él está de vida correcto, su alimentación correcta, sus cosas correctas, va a expresar en su genes la salud, y que si está haciendo todo lo contrario, las cosas mal hechas, va a expresar en sus genes la enfermedad. Esto es muy fácil, los médicos no lo entendemos y los pacientes lo entienden facilísimo. Entonces eso es bien clave de tenerlo pues muy en cuenta. Y allí veríamos cómo el epigenoma está influenciado por el medio ambiente a lo largo de la vida, y son indudablemente los factores nutricionales los que van a tener profunda capacidad de influir la expresión de genes específicos, básicamente por modificación epigenética. Por eso en la charla del día de ayer, cuando hablábamos de cáncer, les hablé específicamente de muchos alimentos que además se ha podido demostrar, y ya podríamos saber entonces la importancia del sulforafano y los elementos del brócoli, los elementos de los productos vegetales que, como dice Paraguay, básicamente pueden ser quimioterapia preventiva en la ensalada que comemos todos los días a la hora del almuerzo. Así que las modificaciones epigenéticas, como puede ser por ejemplo la hipermetilación de histonas, tiene la capacidad de silenciar la diferenciación, la angiogénesis, la resistencia a las drogas. Y la modificación epigenética podría llevar, por ejemplo, a silenciar genes involucrados en el control del ciclo celular, como el CDKN2, por ejemplo, que juega un papel importante en el caso de la aparición del cáncer de pulmón, o el silenciamiento de genes apoptóticos como el DAPK1, que sabemos se puede expresar en muchísimos cánceres, y el problema grande del cáncer es precisamente que no hace apoptosis, o la separación, la reparación del ADN, como ocurre con el BRCA1, que en este caso está claramente asociado al cáncer de mama, o la metástasis como con el TIM3. Entonces, hoy día se ha podido ver cómo los estados de hipermetilación de histonas, producidos por una inmensa cantidad de factores a los cuales día a día nos estamos exponiendo, nos llevan pues a la aparición de factores que inducen los grandes problemas. Así que, ¿qué estamos viendo? La interacción epigenética entre modificaciones de histonas y modificación de histona, metilación del ADN, eso haciendo entonces un silenciamiento heredable que nos lleva indudablemente a factores que pueden ser bien importantes, como podemos mirar aquí. Este es el fenotipo del tejido normal, donde tenemos regiones promotoras, las cuales están generando a partir de su activación genética productos génicos que son entonces los que hacen que las cosas funcionen como tengan que funcionar. Pero en el estado preneoplásico, por alguna razón homotoxicológica, se bloqueó aquí y dejan de producirse estos productos génicos. Eso se llama silenciamiento del gene, con lo cual entonces inmediatamente el fenotipo cambió, se produjo, miren, una activación completamente distinta, y estamos ahora particularmente en un fenotipo tumoral donde encontramos una inmensa cantidad de islas CPG metiladas que están entonces indudablemente induciendo la generación de un estado de cáncer que evoluciona progresivamente con el paso del tiempo. Entonces eso es absolutamente fundamental de comprenderlo, y nos muestra entonces ese interplay que hay entre la epigenética, la modificación de las histonas, la metilación del ADN y el silenciamiento de genes, que como vemos aquí puede ser un factor preocupante, porque va a llevar entonces a que cambie el fenotipo de la célula normal hacia el fenotipo de la célula tumoral o de la célula patológica. Así que la inflamación crónica, que es reconocida indudablemente como el factor instrumental para la progresión del cáncer, porque es que muchas cosas producen hoy día inflamación crónica, muchas cosas nos están inflamando, muchas cosas nos están afectando de manera directa, y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. La metilación, por ejemplo, de esos dinucleótidos de las siglas CPG es el mecanismo biológico común para desactivar la expresión génica. No solamente se limita al cáncer, claro, si ustedes ponen
a buscar en PubMed o en ScienceDirect o en algunos de los buscadores, la oleada es de cáncer, porque el cáncer indudablemente está teniendo a la comunidad humana y científica en pavor, en miedo. Pero esto está relacionado con una gran cantidad de otras enfermedades y explicaríamos entonces cómo la desregulación epigenética es lo que estaría detrás de cualquier forma de enfermedad crónica que no sea necesariamente un factor de cáncer. Y por eso entonces vemos esos, como les decía, casi todo lo que está publicado está el link de las acciones epigenéticas en cáncer e inflamación, pero muchas otras enfermedades crónico-degenerativas también están aquí teniéndolas en cuenta. De hecho, ¿qué nos pasa en la medida que envejecemos? Las enfermedades autoinmunes aumentan con frecuencia con la edad como consecuencia de la desregulación epigenética. Escúchale, es que, como le digo yo a los pacientes, hay que hacer una vez al año el ayuno terapéutico. Yo llevo, 35, 40 años, una vez al año hago mis ayunos de 7, 8 días. Mi hijo Arturo, que es mucho más joven que yo, lógico, los hace hasta de 15 días. Y entonces de esa manera estos ayunos terapéuticos, nosotros trabajamos sobre todo el ayuno tipo Buchinger, en el cual básicamente lo que consiste es cada 2 horas tomas un jugo de frutas, un jugo de vegetales, un jugo de frutas, un jugo de vegetales, a la hora del almuerzo un caldo de verduras sin carbohidratos, a la hora de la cena otro caldo de verduras, libremente puedes tomar todo el agua que quiera o aguas aromáticas, aguas de hierbas. Y esto durante 7 días. Y lógicamente tú pones allí en vacaciones al hígado, pones en vacaciones a muchos órganos encargados de la función metabólica y estimulas los mecanismos de drenaje, sobre todo por vía del sistema linfático. Así que el silenciamiento selectivo, por ejemplo, del ADN metiltransferasa B, producido por una metilación aguda no inducida por ácidos grasos en las islas CPG sobre el coactivador 1 promotor de la alfa a nivel de los PPAR gamma, que sabemos son tan importantes desde todo punto de vista, pues nos llevan a entender entonces cómo esto puede afectar algo tan importante como la densidad mitocondrial y que por tanto veríamos que muchas de estas modificaciones podrían restringir la progresión del proceso de inflamación aguda después del insulto inflamatorio. Es decir, nosotros necesitamos que ante un insulto inflamatorio se produzca un estado inflamatorio agudo que llegue a su epicrisis y que luego desaparezca, y eso más o menos dura 10, 12, 15 días. La inflamación en su forma normal. Pero cuando tenemos este tipo de efectos de silenciamiento de genes, etc., entonces ¿qué es lo que puede ocurrir? Que no se genera la inflamación, no hace lo que se llama el switcheo, porque básicamente, digamos, arranca el leucotrieno B4 subiendo, aumentando la inflamación, y la prostaglandina E1 y la prostaglandina E2 va subiendo más lentamente. Pero cuando el nivel de prostaglandina E2 alcanza el nivel del leucotrieno B4, se produce lo que se llama el switcheo de proinflamatorio a modulador de inflamación y antiinflamatorio. Si eso no se da, la inflamación persiste y se vuelve inflamación crónica. Y ese es el punto que muchas veces estamos encontrando allí. El impacto epigenético, por ejemplo, sobre genes del tumoral necrosis factor alfa, sobre genes de interleuquinas, sobre oncogenes, sobre los factores de transcripción como el factor nuclear kappa beta, son determinantes. Y hablemos de uno muy típico, el gen de tumor necrosis factor alfa. El TNF-alfa está secretado por muchísimas células que básicamente infiltran los tejidos en los lugares donde se produce la situación inflamatoria. Ese gen es activado por citoquinas y es activado por mediadores de tipo lipídico. La acetilación de histonas en el locus específico del tumoral necrosis factor alfa aumenta entonces la expresión del TNF-alfa y por lo tanto eso nos lleva a un estado de o hiperinflamación o de inflamación persistente crónica. ¿Eso por qué es importante? Pues porque nosotros podríamos entender que hay que buscarse formas para evitar la hiperactivación de, por ejemplo, el TNF. Y eso lo podemos lograr, como veremos ahora, por muchas cosas. ¿Por qué?
porque la sobreexpresión del tumoral necrosis factor está asociado a artritis reumatoidea, a enfermedad de Crohn, a colitis ulcerosa, a asma, y seguramente los puntos suspensivos son muy largos. Posiblemente está jugando papel crítico en muchas otras enfermedades. Por tanto, la importancia de la regulación epigenética para controlar la sobreexpresión o la expresión aberrante del tumoral necrosis factor alfa es definitivo en las enfermedades crónicas y degenerativas a las cuales nosotros estamos enfrentados. Entonces viene allí el punto importante para el cierre de la charla, porque ya entendimos todo el concepto, de que hay moléculas que actúan como inhibidores epigenéticos y que pueden haber cambios inducidos por enzimas modificadoras de histonas que tendrían entonces la posibilidad de hacer la regulación y la modulación epigenética, que es indudablemente lo que queremos hacer. Diversos mecanismos regulan la remodelación de la cromatina y básicamente podríamos encontrar dos, el HAT y el HDAC, que ya vamos a ver qué es esto. La modulación de las actividades de, por ejemplo, la histona desacetilasa, que son sistemas enzimáticos, permitiría entender cómo, por ejemplo, si yo puedo utilizar elementos que inhiban la histona desacetilasa, puedo esto jugarlo como parte esencial en el tratamiento del cáncer. ¿Y eso quién lo logra? ¿Fármacos? No, comida. Lo logran los alimentos. ¿Me entienden ayer por qué le daba tanta importancia en el taller de cáncer a la parte alimentaria y a la parte de la escogencia de los alimentos? Entonces, agentes que modulan o que inhiben estas modificaciones, como pueden ser los inhibidores de la HAT o los inhibidores de la de la acetilasa o de la dietilacetidasa, tienen un gran potencial para inhibir la progresión de las enfermedades. Y miren ¿cómo es esto interesante? Porque lo podemos hacer a alta concentración o lo podemos hacer a low concentration. Y cuando estamos hablando de comida, cuando estamos hablando de dieta, cuando estamos hablando de ensalada, estamos hablando a low concentration. Solamente que la diferencia entre alta concentración, que es una vía terapéutica, a la low concentración, que es una vía preventiva, es que todos los días yo escojo detalladamente mi comida, para de esa manera garantizar entonces que yo pueda estar modulando de forma efectiva. Así que este es un punto clave para entender cómo puedo activar la histona de acetilasa o puedo activar al mismo tiempo la histona acetiltransferasa, que son elementos claves para mirar. ¿Y cuáles pueden ser los inhibidores HDAC? Ácidos grasos de cadena corta. Y los tenemos entonces ahí muy fácil, incluso allí jugaría papel quién. Pues la microbiota, y quién es el que está dentro de tu intestino y cuánto butyrato y cuántos ácidos grasos se están produciendo adecuadamente en tu intestino, los ácidos hidroxámicos, los tetrapéptidos cíclicos, los péptidos cíclicos, las benzamidas, las cetonas electrofílicas. O sea, ya se está botando mucha corriente en investigar el hidrato de sodio y el ácido valproico. Ellos son ácidos grasos de cadena corta capaces de inhibir la desacetilación de las histonas por una unión específica a estos sistemas enzimáticos y que nos ayudarían entonces de manera específica a controlar. ¿Por qué esto es importante? Porque los inhibidores HDAC, por ejemplo, pueden prevenir la fibrosis asociada con la esclerosis sistémica o pueden evitarnos, aquí vemos la publicación, pueden evitarnos, por ejemplo, la modulación de la apoptosis de los fibroblastos sinoviales, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoidea, o puede permitir la supresión de la producción de citoquinas inflamatorias y la prevención de la destrucción ósea en el caso, por ejemplo, de las enfermedades reumáticas inflamatorias de tipo crónico. Y hay inhibidores dietéticos del HDAC, el sulforafano del ajo, el dialil sulfuro del ajo, los polifenoles que los encontramos en cantidades de frutas y en cantidades de vegetales que podemos consumir a diario. Inhibidores dietéticos del HDAC, por ejemplo, serían el sulforafano, que ya está demostrado trabaja en cáncer de colon rectal, trabaja en cáncer de próstata, trabaja en cánceres de mama. O sea que allí viene la chat, lo que les contaba ayer cuando el oncólogo me preguntaba que si había algún metaanálisis para el brócoli. Y yo le decía, doctor, pero es que no tiene que haber metaanálisis para el brócoli porque es que el brócoli es comida. El metaanálisis está hecho es para fármacos, para poder diferenciar si son iatrogénicos o no son iatrogénicos y para poder determinar el protocolo de uso. Pero si tú te comes un brócoli, 5 brócolis o 1 kilo de brócoli, no va a pasar absolutamente nada porque eso es comida, pero en cambio puedes estar introduciendo una importante cantidad de inhibidores dietéticos enzimáticos que van a ser claves en estos procesos. El otro es el HAT.
que es la histona acetiltransferasa, el cual está implicado directamente en la progresión de la inflamación y por lo tanto se puede convertir en un importante target terapéutico. Cuando tengo inflamaciones de tipo crónico, necesito buscar factores que ayuden para la modulación de la histona acetiltransferasa. ¿Y quién juega un papel ahí clave? Los anacardos. Entonces, se logró demostrar que a partir del líquido purificado de los anacardos aparecía un elemento importantísimo molecularmente hablando que se llama el ácido anacárdico, el cual inhibe las actividades de HAT asociadas al P300 y al P300-CBP. Por lo tanto, esto nos demostraría que el consumo de los frutos secos, porque nosotros podemos entonces a las frutas o a las ensaladas con un aparatico para pulverizar, echarle polvito de frutos secos que van a tener este tipo de factores y que nos ayudan a entender cómo estas pequeñas moléculas contenidas en los alimentos pueden ser unos reguladores de la histona acetiltransferasa, por ejemplo en el caso del P300. Una serie de 28 análogos del ácido anacárdico mostraron 95% de actividad inhibidora del HAT in vitro y esto actuó en una amplísima variedad de células cancerosas. Por lo tanto, el consumo de frutos secos es muy buena idea y cuando ayer salíamos al descanso y encontrábamos entonces estas cositas que Rosita tan generosamente nos ponía llenas de frutos secos, yo siempre estaba pensando que bueno, aquí estamos comiendo elementos que nos van a ayudar a la regulación epigénica. Fíjense que no es tan complicado, es un problema de tomar acciones sencillas. Coma todos los días frutos secos, que eso va a ser clave y fundamental. Estos también los podríamos encontrar, por ejemplo, en los polifenoles de la cúrcuma. Los polifenoles de la cúrcuma inhiben también el P300 y por lo tanto podrían permitirnos actuar en muchas situaciones. Ya está perfectamente reconocida la molécula que hace ese efecto y que nos mostraría ese potencial efecto terapéutico de la cúrcuma como antiinflamatorio, como agente contra la neurodegeneración, contra la patología cardiovascular, pulmonar y metabólica, autoinmune o neoplásica. Entonces, cuando estamos hablando de epigenética terapéutica a través de acciones no farmacológicas, porque también, bueno, se nos seguiría más largo la charla, pero podría hablar de ejercicio y podría hablar de técnicas de respiración a través de la activación del parasimpático, cómo todas esas cosas tienen la potencialidad o las propiedades de regular genes a través de mecanismos puramente epigenéticos. Aquí tenemos otra inhibidora del HAT que es el garcinol, que se encuentra en esta fruta especial que se llama la Garcinia indica. Es un potente inhibidor de la acetiltransferasa en P300 y en el TCAF y por lo tanto se relaciona con muchas enfermedades y la molécula ya está perfectamente identificada. Otro sería la plumbangina. La plumbangina la encontramos en la plumbangina ovata, pero también en el té verde. El té verde tiene un epigalactato y allí este plumbangin es el principal fenol inhibidor del P300-HAT. Y aquí vemos entonces cómo las propiedades antiterapéuticas, digamos, de la plumbangina podrían ser en bacterias, en tumores, antifertilidad, actividades de sinergismo, anticoagulantes y polipemia, que es allí cuando nos encontramos algo que no dan los fármacos y es la posibilidad de tener múltiples acciones. Normalmente cuando tomamos un fármaco, si yo tomo propanolol, el propanolol actúa en un receptor específico y hace una única acción. Si yo me como una planta de estas o un vegetal de estos, hay muchas moléculas, ¿viste? Por ejemplo, cuando hablamos allí del anacardio, 28 análogos diferentes actuando en distintas partes, lo que se llama multimodo, multiobjetivo en lo que es la medicina de bioregulación. Busco actuar de varias formas, y eso lo logro con distintas moléculas, sobre muchos targets anatómicos distintos y por lo tanto me permite una acción holística terapéutica que es importante. Aquí vemos el tumbago ovata, que es entonces, y aquí vemos el epigalactato 3-galate, que es el del té verde, que están reconocidos y que muestran entonces que hay inhibición específica de la lisina acetiltransferasa y que esto va a ser importante en elementos que están en la fitoterapia y en la alimentación a diario. También los frutos rojos, que ayer hicimos mucho énfasis, donde el ácido elágico es un
importante polifenol antioxidante que está en las granadas, en las fresas, en las frambuesas, en los arándanos, en las moras, en las nueces, en las bacanas y en las castañas. Y que todos estos tienen una acción muy importante que es la inhibición del CAR1 y el PRMT4, tanto in vitro como in vivo, mostrándonos entonces indudablemente los efectos terapéuticos evidentes que aquí podríamos encontrar y observar, y el ácido elágico ya la molécula la tenemos perfectamente identificada. Y vemos aquí la acción pues que tendría sobre, en este caso, porque el otro era sobre lisina, este sobre arginina metiltransferasa. Entonces fíjense cómo me va actuando de maneras distintas, permitiendo de esa manera la modulación de los procesos de metilación. Pero además de eso, pues no me da tiempo ya para más, podríamos hablar del garlic, donde tenemos el dialilsulfide y el alil mercaptocisteína, que son elementos claves en esta acción, el resveratrol, que ya lo vimos en el día de ayer, los vegetales crucíferos y toda esa familia riquísima en sulforafano y el sulforafano cisteína, que están perfectamente ya identificados por sus acciones. La quercetina, por ejemplo, es otro elemento clave, el ácido anacárdico del cual ya habíamos hablado. Entonces fíjense que esto es muy interesante porque ante toda esta avalancha de el papel de la epigenética positiva y negativa en los procesos de salud y enfermedad, pues nos daríamos cuenta de que la terapéutica la podemos mover hacia terapéutica biológica basada fundamentalmente en el día a día, y que esas posibilidades y esas conclusiones nos dicen que la modulación epigenética de la metilación del ADN o de la modificación de las histonas debería tener en nosotros el conocimiento de las principales enzimas que median estas alteraciones y que son fundamentales para la expresión génica específica de tejidos y para el desarrollo de las enfermedades. Comprendiendo todo esto, entonces indudablemente las ciencias ómicas están abriendo un inmenso panorama de posibilidades hacia el futuro. Pero tal vez lo más importante fue todo lo que se inició en las universidades alemanas en 1995, cuando por primera vez tuvimos universidades investigando por qué las plantas medicinales curaban. Y encontrando toda esta inmensa cantidad de moléculas, pudiendo conocer sus mecanismos de interacción, pudiendo valorar el tremendo papel epigenético que pueden tener estos factores dentro de la dieta y ayudándonos de esa manera indudablemente a, más que el tratamiento de las enfermedades, la prevención de las enfermedades y el mantenimiento o aún más la optimización de la salud. Ya estamos en la necesidad del cambio del paradigma medicamentoso, o sea, el paradigma de la medicalización que empezó en el año de 1910 con el informe Flexner de los norteamericanos, patrocinado por la Carnegie y la Rockefeller, que lo que buscaban era la creación de la industria farmacéutica y que lo que buscaban era que el médico se dedicara a diagnosticar enfermedades para tratarlas farmacológicamente. Aquí toda esta ciencia moderna nos está mostrando que el camino estaba errado y que el camino es la prevención, que el camino es enseñarle desde la epigenética a la gente qué es lo que hay que hacer. Y que el día que haya que usar un fármaco, usamos el fármaco. Nosotros en el concepto de medicina integrativa no tenemos ningún problema para usar un fármaco cuando haya que usarlo, siempre y cuando ese fármaco tenga como fin apagar el incendio. Pero lógicamente yo no quiero, o sea, a mí no me temblaría la mano para formular un esteroide de rápida acción en un caso de emergencia a la vida del paciente. Pero lo que no quiero es que entre doña María González por esa puerta con un síndrome de Cushing producido por exceso de esteroide. Eso es lo que nos tiene que quedar perfectamente claro. Y les doy muchísimas gracias.